Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de intrigas, romances apasionados y aventuras que te dejarán pegado a la pantalla. Porque hoy, mis queridos cinéfilos y seriéfilos, vamos a hablar de un tema que sé que muchos de ustedes aman tanto como yo, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino aquellas que tienen el combo perfecto: amor que te hace suspirar, misterio que te mantiene en vilo y aventura que te transporta a lugares exóticos. Prepárense porque vamos a explorar algunas de las joyas ocultas, y no tan ocultas, que los productores turcos han creado para deleitarnos. Vamos a desmenuzar tramas llenas de giros inesperados, personajes complejos que te harán amarlos y odiarlos al mismo tiempo, y escenarios que te harán soñar con viajar a Turquía en el primer avión que encuentres. Antes de que me lance de lleno a recomendarles mis series favoritas, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, cada vez que suba un nuevo vídeo con más recomendaciones, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento, no se lo perderán. Y ahora sí, vamos a empezar. La primera serie que quiero mencionar es una que me tuvo absolutamente enganchada desde el primer episodio, Homer. Esta serie es una joya. A primera vista parece una historia de amor sencilla, pero rápidamente se transforma en un laberinto de secretos familiares, ambiciones desmedidas y un romance prohibido que desafía todas las convenciones sociales. Homer, nuestro protagonista, es un hombre joven y carismático que se debate entre su amor por una mujer que pertenece a un mundo completamente diferente al suyo y las expectativas de su familia, una familia tradicional y muy influyente. El misterio principal gira en torno a la desaparición de una valiosa herencia familiar, y los oscuros secretos que se esconden detrás de las paredes de su imponente mansión. La aventura radica en ver cómo Homer lucha contra viento y marea para proteger a la mujer que ama y descubrir la verdad detrás de la conspiración que amenaza con destruir a su familia. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te mantiene en constante tensión, preguntándote quién es realmente quién y qué secretos se revelarán a continuación. Te garantizo que con Homer no te aburrirás ni un segundo. Homer es una serie que sabe cómo construir la tensión dramática. Desde el inicio, la historia nos presenta a un protagonista dividido entre el deber familiar y la pasión. La familia de Homer, arraigada a tradiciones ancestrales y con una posición social prominente, espera que él siga un camino preestablecido, uno que garantice la continuidad de su legado y el mantenimiento de su estatus. Sin embargo, el corazón de Homer late por otra persona, una mujer que desafía esos parámetros, una mujer que representa un mundo completamente ajeno al suyo. Este choque de mundos es el motor principal de la serie. La desaparición de la herencia familiar añade una capa de intriga que mantiene al espectador pegado a la pantalla. ¿Quién está detrás de este robo? ¿Qué motivos tiene? A medida que la serie avanza, se revelan secretos oscuros que involucran a varios miembros de la familia, desatando sospechas y creando alianzas inesperadas. La mansión familiar, un símbolo de poder y tradición, se convierte en el escenario de intrigas palaciegas, donde cada personaje oculta algo y nadie es completamente confiable. El romance prohibido entre Homer y su amada es el hilo conductor de la serie. Su amor se enfrenta a numerosos obstáculos, desde la oposición familiar hasta las diferencias culturales y sociales. Sin embargo, la química entre los protagonistas es tan intensa que el espectador no puede evitar sentir empatía por su lucha y desear que encuentren la felicidad juntos. Las escenas románticas están cargadas de emotividad y sensualidad, creando momentos inolvidables que te harán suspirar. Además de la trama principal, Homer explora temas como la ambición, la lealtad, el sacrificio y la búsqueda de la identidad. Los personajes secundarios están bien desarrollados y aportan profundidad a la historia. Cada uno tiene sus propios conflictos y motivaciones, lo que enriquece la narrativa y la hace aún más atractiva. Siguiendo con las series que te atrapan, no puedo dejar de hablar de Yarhi. Esta serie combina a la perfección el drama legal con el thriller psicológico, aderezado con una buena dosis de romance. La historia sigue a Ilgaz, un fiscal íntegro y dedicado, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada, cuyas vidas se cruzan cuando el hermano de Ceylin es acusado de asesinato. A medida que investigan el caso, descubren una red de corrupción y secretos que involucran a las familias más poderosas de Estambul. El misterio en Yarhi es constante: ¿quién mató a la víctima? ¿Por qué lo hizo? Y lo más importante, ¿quién está tratando de encubrir la verdad?
La aventura se centra en la lucha de Ilgaz y Ceylin por hacer justicia en un sistema plagado de injusticias y en su creciente atracción mutua, que se complica aún más por sus diferencias de personalidad y sus conflictivas lealtades. La serie tiene un ritmo trepidante, actuaciones impecables y una trama que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Prepárense para noches sin dormir porque Yargi es altamente adictiva. Yargi destaca por su inteligente guión y su capacidad para mantener al espectador en vilo. La serie no se limita a presentar un caso de asesinato, sino que profundiza en las motivaciones de los personajes y en las complejidades del sistema judicial turco. Ilgaz y Ceylin son dos caras de la misma moneda. Ilgaz, con su rectitud y su apego a la ley, representa la justicia ideal. Ceylin, con su impulsividad y su pasión, representa la justicia real, aquella que a veces requiere romper las reglas para alcanzar la verdad. La relación entre Ilgaz y Ceylin es uno de los puntos fuertes de la serie. Su atracción mutua es evidente desde el principio, pero sus diferencias de personalidad y sus lealtades conflictivas dificultan su relación. A medida que investigan el caso, se ven obligados a trabajar juntos, a confiar el uno en el otro y a superar sus propios prejuicios. Su romance es una montaña rusa de emociones, con momentos de pasión, ternura y conflicto. La red de corrupción que se descubre en Yargi es un reflejo de la realidad social y política de Turquía. La serie no teme abordar temas como la impunidad, el abuso de poder y la desigualdad. Los personajes corruptos son retratados como seres humanos complejos, con sus propias motivaciones y justificaciones. La serie plantea preguntas importantes sobre la ética, la moral y la justicia. La trama de Yargi está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Cada episodio revela nuevas pistas y secretos que cambian la percepción del espectador sobre el caso. La serie sabe cómo jugar con las expectativas del público y sorprenderlo con revelaciones impactantes. Otra serie que me ha cautivado por completo es Kara para Aşk. Esta serie es una mezcla explosiva de romance, acción, intriga y drama familiar. La historia comienza con la muerte repentina de la prometida de Ömer, un policía honesto y dedicado, y del padre de Elif, una exitosa diseñadora de joyas. Las circunstancias de sus muertes son sospechosas y pronto Ömer y Elif descubren que están conectados por una red de lavado de dinero y corrupción que involucra a las más altas esferas de la sociedad turca. El amor surge entre ellos en medio del caos y la desesperación, mientras luchan por descubrir la verdad y vengar la muerte de sus seres queridos. El misterio en Kara para Aşk es intrincado y lleno de giros inesperados. Cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones ocultas, lo que hace que sea difícil saber en quién confiar. La aventura radica en ver cómo Ömer y Elif se enfrentan a peligrosos criminales, esquivan trampas mortales y luchan por protegerse mutuamente mientras intentan desmantelar la red de corrupción. La serie tiene una fotografía impresionante, una banda sonora emotiva y actuaciones memorables. Te aseguro que Kara para Aşk te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto hasta el último. Kara para Aşk es una serie que sabe cómo combinar los elementos del thriller con los del romance. La historia de amor entre Ömer y Elif nace en medio del dolor y la desesperación. Ambos han perdido a sus seres queridos y se ven obligados a enfrentarse a una verdad aterradora: sus muertes no fueron accidentales, sino el resultado de una conspiración criminal. La química entre los protagonistas es innegable y su amor se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. A medida que luchan juntos para descubrir la verdad, se enamoran profundamente y se convierten en el apoyo mutuo que necesitan para superar las adversidades. La red de lavado de dinero que se revela en Kara para Aşk es un laberinto de corrupción y engaño. Los personajes involucrados son poderosos y despiadados, y no dudarán en utilizar cualquier medio para proteger sus intereses. Ömer y Elif se enfrentan a peligros constantes, pero su determinación por hacer justicia les impulsa a seguir adelante. La serie tiene un ritmo trepidante con escenas de acción emocionantes y giros inesperados que te mantienen en vilo. La fotografía es impresionante con paisajes hermosos y escenas urbanas vibrantes. La banda sonora es emotiva y acompaña a la perfección los momentos de tensión, romance y drama. No puedo dejar de mencionar una serie que es un clásico moderno de las telenovelas turcas, Aşk Memnu. Aunque no es una serie nueva, sigue siendo relevante y adictiva gracias a su trama intrigante, sus personajes complejos y su ambientación lujosa. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella.
Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y carismático sobrino de Adnan, y pronto se embarcan en un apasionado y peligroso romance. El misterio en Aşk Memnu radica en las consecuencias de este amor prohibido y en cómo afecta a todos los que los rodean. La aventura se centra en la lucha interna de Biter entre el amor y la ambición, y en las intrigas y manipulaciones que se desatan dentro de la opulenta mansión de Adnan. La serie es un estudio fascinante de la naturaleza humana, la pasión y la traición. Las actuaciones son impecables y la trama te mantiene en vilo hasta el dramático final. Si aún no has visto Aşk Memnu, te la recomiendo encarecidamente. Prepárate para un viaje emocional intenso. Aşk Memnu es una serie que explora los límites del deseo y la ambición. Biter es un personaje complejo, una mujer que se siente atrapada en un matrimonio sin amor y que busca desesperadamente la felicidad. Su atracción por Belul es irresistible, y pronto se deja llevar por la pasión, sin importarle las consecuencias. El romance prohibido entre Biter y Belul es el eje central de la serie. Su amor es intenso y destructivo, y causa un gran daño a todos los que los rodean. La serie explora temas como la culpa, el remordimiento y la traición. La ambientación lujosa de Aşk Memnu es otro de sus atractivos. La serie está ambientada en una opulenta mansión a orillas del Bósforo, donde se desarrollan intrigas palaciegas y se desatan pasiones desenfrenadas. El vestuario, la decoración y la música crean una atmósfera de sofisticación y drama. La serie es un estudio psicológico de los personajes. Cada uno tiene sus propias motivaciones y secretos, y sus acciones están impulsadas por el deseo, la ambición y el miedo. Las actuaciones son impecables y los actores logran transmitir la complejidad de sus personajes. Finalmente quiero hablarles de una serie que es un poco diferente a las anteriores, pero que también cumple con los requisitos de amor, misterio y aventura, Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica épica cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue a Ertuğrul y a su tribu mientras luchan contra los invasores bizantinos y los traidores internos para establecer su propio territorio y sentar las bases de un futuro imperio. El misterio en Dirilis, Ertuğrul se centra en las intrigas políticas y las conspiraciones que amenazan la supervivencia de la tribu. La aventura radica en las batallas épicas, los viajes peligrosos y las alianzas inesperadas que Ertuğrul y sus compañeros deben formar para alcanzar sus objetivos. El amor también está presente en la serie, aunque en un contexto más sobrio y tradicional. La serie es una producción impresionante con una cinematografía espectacular, vestuario y escenografía auténticos y una trama llena de acción y emoción. Si te gustan las series históricas y las historias de aventuras, Dirilis, Ertuğrul te encantará. Es una serie larga, pero te aseguro que cada episodio vale la pena. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te transporta a un mundo de guerreros, honor y lealtad. La historia de Ertuğrul Gazi es una epopeya de coraje y determinación. La serie muestra su lucha por proteger a su tribu, defender su fe y establecer un imperio. La serie está llena de batallas épicas, intrigas políticas y alianzas inesperadas. Los personajes son carismáticos y complejos, y sus acciones están motivadas por el honor, la lealtad y el amor a su tribu. La ambientación histórica de Dirilis, Ertuğrul, es impresionante. La serie está filmada en lugares reales y cuenta con vestuario y escenografía auténticos. La cinematografía es espectacular y las escenas de batalla son emocionantes y realistas. La serie también explora temas como la religión, la justicia y la importancia de la familia. Los valores morales de Ertuğrul y su tribu son un ejemplo de coraje y perseverancia. Bueno, mis queridos amigos, estas son solo algunas de las series turcas que me han atrapado últimamente. Espero que mis recomendaciones les hayan gustado, y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas joyas televisivas. Como pudieron ver, todas estas series comparten elementos en común: historias de amor apasionantes, misterios que te mantienen intrigado y aventuras que te transportan a mundos diferentes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje a través del mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones y que se hayan sentido inspirados para explorar nuevas historias. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué les ha parecido. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones.
Y por último pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.